Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que el fanfic no me pertenece. La historia que verán a continuación la escribió Intrax, que tendrán el link de la historia original en la descripción. Yo solo me encargo de difundir a más audiencia esta historia. Sin más que agregar, les dejo con la historia capítulo 47. Realmente es una buena oportunidad, espero con ansias ese día. No escatimes en las muestras, usa todas las que sean necesarias para acelerar los experimentos. Russell hizo un gesto con la mano y conjuró una enorme cantidad de compuesto V temporal, indicándole a Edgar que lo usara para seleccionar candidatos para el equipo y realizar experimentos. La versión actual del compuesto V temporal aún presentaba graves efectos secundarios. No solo inducía el crecimiento de tumores, sino que, tras 3 a 5 dosis, provocaba la muerte inevitable. Encontrar un candidato viable que pudiera transformarse en un superhumano de primer nivel tras tomar la droga no era tarea fácil. Si no fuera por el objetivo de obtener el modelo de Homeland, ni siquiera consideraría usar a presos condenados a muerte, incluso aquellos con crímenes imperdonables, como sujetos de prueba desechables. Simplemente no valía la pena. Señor, le prometo que reuniré un equipo de superhumanos temporales que cumpla con sus expectativas lo antes posible, dijo Edgar, inclinando la cabeza. Esto resolvió temporalmente el problema de la producción en masa del compuesto V, pero seleccionar a los candidatos adecuados aún llevaría tiempo. Después de todo, encontrar un grupo capaz de neutralizar o incluso capturar a Homeland no era tarea fácil. Mejor aún, respondió Russell. En realidad, Russell no tenía prisa. Después de todo, el tío Nolan no era un enemigo mortal, ni podía hacerle nada a Russell en ese momento. Quienes realmente corrían peligro eran los habitantes del mundo invencible. Incluso si Russell no fuera inmortal, incluso si se interpusiera deliberadamente en el camino de Omni-Man para impedirle conquistar el mundo, lo peor que podría pasar era que Russell resultara gravemente herido. Entonces el tío Nolan se detendría. Nunca estuvo en peligro real. La única diferencia radica en si los habitantes del mundo invencible viven o mueren, y en si puedo posicionarme como el salvador de la Tierra, aprovechando el pánico global que Omni-Man crea para maximizar mis puntos de conquista. Tras resolver todo lo sucedido, Russell salió de la oficina de Edgar y sobrevoló un distrito aislado. Esta zona contaba con tiendas, parques infantiles y centros de tutoría, pero estaba completamente aislada del mundo exterior. La luz del sol matutino bañaba el césped verde, donde un niño rubio de ojos azules jugaba con un coche de juguete. Aquí era donde Bot había colocado a Ryan, el hijo de Homeland. Una ráfaga de viento pasó rozando al niño, y una fuerza controlada con precisión lo dejó inconsciente sin causarle daño alguno. La figura de Russell apareció fugazmente en lo alto, como si nunca se hubiera movido. Plantilla Minio Melander adquirida. Reparar la plantilla Minio Melander requiere 12.400 puntos de conquista. Proceder con la reparación. Sí, con un solo pensamiento, Russell, que en ese momento usaba la plantilla de Allen, sintió una leve ulide de poder, apenas perceptible. Abandonó la zona y voló hacia el Bosque Nacional de las Secuoyas. Entre los imponentes árboles milenarios, intentó una vez más usar la visión láser. Sus ojos indiferentes se tornaron de un rojo intenso, brillando como lava fundida, irradiando un aura letal. Ryan no tenía experiencia controlando la visión láser, pero eso no importaba. Cuando Russell copió al bebé con ojos lacerantes, ese bebé tampoco le había ofrecido ninguna guía. Tras unos rápidos experimentos, lo había dominado. Sí, un rayo rojo intenso barrió el lugar. Troncos de árboles imponentes, de varios metros de diámetro, fueron cortados limpiamente como si fueran cosechas bajo una guadaña, derrumbándose en masa. En un radio de varios kilómetros, árboles que se alzaban como gigantes se desplomaron al unísono, sacudiendo la tierra. El suelo fundido formó brillantes corrientes rojas de lava. Una bandada de pájaros, asustada, aún no había alzado el vuelo cuando Russell desvió la mirada. En un instante, el calor extremo los vaporizó en el aire, carne, plumas y huesos, sin dejar rastro. Una rápida prueba de la visión láser del Minio Melander dejó a Russell bastante satisfecho. Se elevó hacia el cielo y contempló su obra. En el vasto Bosque Nacional de las Secuoyas, que ahora abarcaba cientos de kilómetros cuadrados, una profunda cicatriz carmesí había sido tallada en el mar de árboles, aún humeantes. Ni siquiera usé todo mi poder, y ya igual a la visión láser del Homeland. Russell se marchó sin la menor vacilación. A lo lejos, un helicóptero de los guardabosques parecía despegar con pánico para investigar,
pero la verdad sobre la destrucción de este antiguo bosque jamás se descubriría. Quizás se convertiría en un misterio sin resolver, como los círculos en los cultivos. Sala de conferencia Super 7, noticias de última hora, esta misma mañana a las 9:40, en un vuelo sobre el Atlántico. Interrumpimos esta transmisión para informar que un Boeing 737 sobre Norteamérica. Hace 1 hora y 37 minutos, el vuelo transatlántico 37, que cubría la ruta de París a Chicago, fue secuestrado en pleno vuelo por 3 terroristas armados con fusiles. Sus motivos se desconocen por el momento. Una pared de pantallas mostraba noticias de todo el mundo, diferentes idiomas, diferentes rostros, pero la misma expresión tensa y sombría. Todos informaban sobre la misma noticia de gran importancia. La vicepresidenta Madeleine bajó el volumen y se giró hacia el grupo. Esta es una oportunidad única en la vida. La compañía ha estado trabajando arduamente para entrar en el Departamento de Defensa e integrar superhumanos a la defensa nacional. Es un contrato que vale decenas de miles de millones, pero la legislación sigue encontrando obstáculos. Ahora, todo Estados Unidos, tal vez incluso el mundo, está pendiente de este vuelo. Terroristas, secuestro. ¿A qué te recuerda eso? Los ataques al World Trade Center, soltó Starlight de inmediato. El derrumbe de las Torres Gemelas se había convertido en una cicatriz y un trauma nacional en la historia de Estados Unidos, uno de los ataques terroristas más infames del mundo. Exacto. Madeleine chasqueó los dedos y le dirigió a Starlight una mirada de aprobación. Tengo algunos contactos en la defensa aérea norteamericana. Me dicen que la situación es grave. Mientras tanto, sentada junto a Russell, Firecracker se comportaba como una niña dócil y enamorada, ignorando por completo el tono serio de la reunión. Pero al ver a Madeleine elogiando a Starlight, sus labios se curvaron con fastidio. Ese mismo día, Russell la había incorporado a los Super 7. La había llevado a ver a la vicepresidenta Madeleine en bot, y la mujer se había puesto de pie para saludarlos. Luego, con una sola orden casual, como un jefe a un subordinado, Russell la había ascendido de la noche a la mañana a miembro de los Super 7, algo que jamás se había atrevido a soñar. Mirando hacia atrás, todo parecía un sueño, pero esa alegría etérea y onírica solo duró hasta que vio a Starlight en la sala de conferencias. Se había imaginado que la reacción de Starlight sería de sorpresa, recelo, hostilidad, tal vez incluso arrepentimiento. Lo que no esperaba era que esa bruja ni siquiera la reconociera. En cambio, Starlight le sonrió cortésmente y la felicitó por unirse al equipo. Ante eso, los ojos de Firecracker casi se encendieron de furia. Russell notó que apretaba los dientes, claramente ya estaba tramando una venganza mucho más cruel de la que había planeado. Cuando alguien te arruina la vida y pasas más de una década obsesionado con la venganza, solo para darte cuenta de que tu enemigo te ha olvidado hace mucho tiempo, sin siquiera considerar el daño irreparable que te causó, es aún más exasperante. De vuelta en la sala de conferencias, Madeleine continuó revelando información confidencial sobre el secuestro. El ambiente se tornó más tenso. Incluso Queen Mab, generalmente indiferente a los asuntos de bot, no pudo evitar enderezarse. Russell, sin embargo, permaneció impasible. Ya sabía que este secuestro iba a ocurrir, y, además, no sentía estrés postraumático por este tipo de situaciones. Pero aún así, este secuestro terrorista, con la mirada puesta en todo el mundo, es sin duda una gran oportunidad. Capítulo 48. Homeland está aquí, estamos salvados. Cuando el nuevo miembro se unió a los 7, Infinity generó debate en línea. Bot no escatimó esfuerzos para promocionar a su propio miembro de la junta directiva, lanzando una masiva campaña de relaciones públicas. Sin embargo, no logró ganarse a muchos seguidores. En este mundo donde los superhéroes también son celebridades, Russell tenía dos defectos fatales: ninguna aparición en cine o televisión, y ningún logro notable como superhéroe. Incluso personas sin importancia en concursos de talentos con poca fama podían ser promocionadas con mayor facilidad. Al menos tenían algunos videos cantando, bailando o rapeando para mostrar durante las promociones. Aunque hemos enviado aviones para interceptarlos, el NORAD duda en actuar de forma temeraria. Por ahora, están desconcertados. Imagínense esto: si resolvemos algo que ni siquiera los militares pueden manejar, ¿cómo creen que nos verá el público? Madeleine, la principal impulsora de esta iniciativa legislativa, estaba visiblemente emocionada. Su voz se elevó mientras agitaba los brazos con pasión. No cabía duda, esta era la oportunidad perfecta para que Bot lograra que los políticos más obstinados hablaran. Si lo conseguían,
incluso si el gobierno se negaba, la presión pública sería imposible de ignorar. Si Bot lograba infiltrarse en el sistema de defensa nacional, su equipo estelar, los 7, obtendría la primera y mayor parte del pastel. Incluso Depp y Blackmore no pudieron evitar sentirse conmovidos. A Homeland, por otro lado, no le importaban mucho las ventajas. Pero ver el rostro sonrojado y radiante de Madeleine aún hermosa con la edad despertó un interés diferente. Sonrió con picardía, conteniendo brevemente su mirada lasciva. Con las manos a la espalda, se levantó lentamente y recorrió la habitación con la mirada con indiferencia. No te preocupes, yo me encargo. Cuando la verdadera catástrofe golpea, cuando el cielo mismo se derrumba, la gente necesita brazos fuertes que lo sostengan, que los protejan del peso aplastante. Ese tipo de poder, no todos lo tienen, especialmente aquellos que creen que ponerse una capa los convierte en héroes. Su mirada desdeñosa se posó brevemente en alguien antes de salir, irradiando total confianza, como si fuera a volar directamente al Atlántico y encargarse él mismo de esos terroristas. Matt vaciló, luego se puso de pie para seguirlo. Quería salvar a esos pasajeros inocentes y evitar otra tragedia, pero no podía volar. Su única opción era confiar en el Homeland al que despreciaba. Se estaba burlando de alguien. Firecracker frunció el ceño. El tono de Homeland había sido claramente sarcástico, y justo antes de irse, había mirado en su dirección. Se giró y vio el atractivo rostro de Russell a pocos pasos de distancia. Firecracker guardó silencio, comprendiendo al instante. Infinity, no se refería a ti, definitivamente no a ti, soltó, presa del pánico. Madeleine tragó saliva nerviosamente y miró a Russell, preocupada de que se enfadara y se desquitara con ella, ya que era la más cercana a Homeland. Homeland seguía soñando con resolver el secuestro a la perfección, con la esperanza de impresionar a Madeleine lo suficiente como para obtener una pequeña recompensa. No tenía ni idea de que ella ya lo estaba maldiciendo en su interior en el momento en que salió de la habitación, llamándolo un inmaduro, un hombre sin cerebro ni tacto. Nunca pensó en las razones más profundas detrás de su desesperada insistencia en la legislación. La ley es solo un medio. Ascender en la jerarquía de la empresa es el verdadero objetivo. Incluso si el proyecto de ley se aprobaba de forma espectacular, si enfadaba a un miembro de la Junta como Russell, ¿cómo podría aspirar a un ascenso? Deb y Starlight mantuvieron la cabeza baja, intentando pasar desapercibidos. A diferencia de Homeland, no se atrevían a contradecir a alguien con un pasado tan misterioso. Atrapados en medio de todo, deseaban poder quedarse sordos de repente. Russell esbozó una sonrisa fría y burlona, y se levantó lentamente. No se tomó en serio las palabras de Homeland. Los demás evitaron mirarlo a los ojos mientras se marchaba. Antes de saber que Russell era miembro de la junta directiva de Bot, Homeland había mostrado cierta inquietud y hostilidad, temeroso de ser reemplazado. Pero tras enterarse, su actitud cambió de inmediato. Aunque seguía furioso, incluso resentido, porque alguien se había infiltrado en los 7 y le había arrebatado su autoridad, humillándolo frente a sus compañeros, el desprecio de Homeland había regresado. Ahora veía a Russell como un simple insecto, intocable solo por su estatus. El compuesto V es como una lotería. Los verdaderos ganadores son extremadamente raros. La mayoría termina con poderes inútiles, como Firecracker. Algunos incluso mutan y se convierten en monstruos. Entre la vasta cantidad de superhéroes, aquellos que realmente dan en el clavo, con poderes divinos, son aún más raros. Russell podía intuir lo que Homeland estaba pensando, y probablemente otros también. Tomemos como ejemplo a la familia Bot. Solo tenía unas pocas docenas de miembros. Incluso si a todos les inyectaran el compuesto V al nacer, ¿cuántos obtendrían poderes decentes? Ni hablar de alguien lo suficientemente fuerte como para amenazar a Homeland, esa probabilidad era menor que la de que una persona cualquiera ganara una superlotería. Así debería haber sido. Desafortunadamente para Homeland, Russell no pertenecía a la familia Bot, y sus poderes no provenían del compuesto V en absoluto. Russell, ¿a dónde vas? Firecracker miró a la gente que aún estaba demasiado asustada para levantar la cabeza en la sala de conferencias y corrió tras él. Creo que deberías quedarte y dirigir las cosas desde aquí. No importa lo que piense Homeland, tú sigues al mando. Podrías decirle fácilmente a los medios después que coordinaste todo el rescate como ejecutiva de Bot. Su expresión era sombría al dar este consejo. Como mujer de Russell, Firecracker estaba profundamente irritada por las indirectas pasivo-agresivas de Homeland.
Después de esa noche, se aseguró de preguntarle el nombre a Russell. No quería otra escena incómoda como esa. Eso es solo una artimaña mezquina, dijo Russell mientras caminaba por el pasillo, negando con la cabeza. El público no admira a los ejecutivos dando órdenes desde detrás de un escritorio. Elogian a los héroes que están en el terreno, salvando vidas con sus propias manos. Firecracker era astuta, sin duda, pero sus planes solo funcionaban con gente de poca monta. Esas pequeñas tácticas solapadas eran más apropiadas para rivalidades mezquinas entre mujeres. Pensaba desde la perspectiva de Russell, pero no comprendía en absoluto sus capacidades. Pero, Firecracker no pudo pensar en una idea mejor. ¿No me preguntaste a dónde iba? Russell se detuvo, mirándola con una sonrisa burlona. Como ejecutivo de bot, voy a solucionar el desastre que cierto hombre niño engreído está a punto de provocar. Dada la situación del secuestro, mientras Homeland siguiera siendo el mocoso arrogante y egoísta que era, el resultado no cambiaría. ¿Un desastre? Firecracker seguía sin entender a qué desastre se refería. Al instante siguiente, una ráfaga de viento huracanada pasó y Russell desapareció. Muy por encima del océano, un avión de pasajeros secuestrado estaba en pleno vuelo cuando la puerta de la cabina se abrió de golpe desde fuera. La repentina pérdida de presión de aire succionó a uno de los secuestradores al instante. Dos figuras irrumpieron. Una era una mujer afilada y feroz que rápidamente le rompió el cuello a un secuestrador. El otro permanecía impasible, con los brazos a la espalda, disparando rayos láser desde sus ojos para atravesar el pecho de otro secuestrador. Gracias a Dios. Es Homeland. Sí, Homeland está aquí, estamos salvados. La fama de Homeland era tal que incluso desconocidos en el desierto de Oriente Medio podían ver su foto y pronunciar su nombre en inglés perfecto. En cuanto los pasajeros vieron esa capa tan familiar, estallaron en vítores. Algunos estaban tan emocionados que sacaron sus teléfonos para capturar el momento, queriendo inmortalizar su encuentro con el legendario Homeland. Capítulo 49. No eres un verdadero héroe, nos salvaste. Te amo, Homeland. Eres el héroe más grande del mundo. No, ustedes, que se mantuvieron firmes y sin miedo ante unos despiadados secuestradores hasta ahora, ustedes son los verdaderos héroes. En medio de los vítores y aplausos en la cabina, una sonrisa engreída apareció en el rostro de Homeland, casi partiéndole las mejillas. Respondió a los elogios de los pasajeros con falsa humildad, disfrutando claramente del momento. No pudo evitar sonreír para sí mismo. Después de salvar el avión, Madeline lo colmaría de gratitud. Esos idiotas de The Seven finalmente reconocerían lo indispensable que era como su líder, y ese inútil miembro de la Junta, privilegiado únicamente por haber nacido en una buena posición, se quedaría furioso e impotente. Homeland apenas podía contener un tarareo de satisfacción. Justo entonces, Mab notó que algo no estaba bien en la cabina del piloto. Derribó de una patada la puerta metálica, solo para encontrar a un terrorista apuntando con un arma a la cabeza del piloto. El copiloto yacía en el asiento contiguo, con la garganta cortada. No, cálmate. Mab se apresuró a calmar la situación. ¿Otro terrorista? Yo me encargo de esto, gruñó Homeland, avanzando entre la multitud de pasajeros. Van. Al ver a sus camaradas muertos y la expresión sombría de Homeland acercándose, el terrorista entró en pánico. Le disparó al piloto en la cabeza y luego dirigió el arma hacia sí mismo, dispuesto a apretar el gatillo. Estás muerto. Sin dudarlo, los ojos de Homeland se iluminaron de furia. Dos rayos de visión calorífica salieron disparados, cortando limpiamente al terrorista por la mitad antes de que pudiera acabar con su propia vida. ¡Zap! Pero el mortal láser también atravesó el panel de control detrás de él. Los vientos helados de las grandes alturas aullaron dentro de la cabina a través del agujero que ahora se había abierto en el fuselaje del avión. Bip, bip, bip. Las alarmas sonaron mientras la aeronave perdía el control y comenzaba un rápido descenso. Mab jadeó. El aire frío sacó a Homeland de su estado de arrogancia. Su sonrisa se congeló. ¿Acaso acababa de meter la pata? Mientras observaba la abertura humeante y llena de chispas en la cabina, un leve zumbido resonó en sus oídos. Recordó lo seguro y engreído que había estado cuando se burló de Utopien anteriormente. Hola, control de tráfico aéreo. Con el piloto muerto, Mab intentó desesperadamente pedir ayuda desde tierra, esperando que alguien pudiera guiarlos hacia un lugar seguro. ¿Puedes pilotar un avión?, le preguntó a Homeland, con pánico en los ojos. Incluso si pudiera, ¿de qué serviría?, dijo, señalando el panel de control, ahora destrozado y expulsando aire.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mab estaba temblando, completamente abrumada. A pesar de su caótica vida personal, al igual que su homónima, la reina Mab de la leyenda irlandesa, ella era el único miembro de The Seven que todavía conservaba una pizca de conciencia y el valor para arriesgar su vida por los demás. Sorprendido por la pregunta, Hounland rápidamente se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Su expresión decía, no me mires a mí, ¿cómo voy a saberlo? Como si que el avión se estrellara contra el Atlántico y se hiciera pedazos no fuera culpa suya en absoluto, como si fuera simplemente algún accidente extraño e inevitable. ¿Qué pasó con los controles? Algunos pasajeros estiraron el cuello para mirar hacia la cabina, gritaron horrorizados. Incluso aquellos que no podían ver los daños podían sentir la violenta turbulencia provocada por el descenso en picada. Se aferraron con fuerza a los reposabrazos, con los rostros pálidos, incapaces de moverse. El avión está cayendo. No, vi la costa hace apenas un segundo. Oh Dios, sálvanos. Hounland está aquí. Él nos salvará, ¿verdad? Tiene que hacerlo. ¿Por qué estamos cayendo de repente? Desde 10.000 metros de altura, el avión se precipitó hacia la tierra. El caos estalló en la cabina, gritos, llantos y pánico. El rostro de Hounland se contrajo. Estos molestos civiles, siempre entrando en pánico y gritando por nada, atormentándole los oídos. No podían simplemente morir en silencio y con un poco de dignidad. Tienes que salir y atrapar el avión, sostenerlo, gritó Mab por encima del viento. ¿Cómo? A esta velocidad, o atravesaría el avión de frente o lo volcaría. Hounland negó con la cabeza. Entonces llévalos abajo uno por uno. La voz de Mab se quebró por la desesperación. Más de 100 vidas estaban en juego. Puedes hacerlo. Sé que puedes. No, estás bromeando, se burló Hounland. ¿Quieres que haga cientos de viajes de ida y vuelta? ¿Qué parezco? ¿Un Pegaso incansable encargado del aeropuerto? Su tono dejaba claro que consideraba la sugerencia de Mab completamente absurda. Mab lo miró conmocionada. No podía entender cómo podía actuar como si la muerte de más de 100 personas, causada por su propio error, no tuviera absolutamente nada que ver con él. No, esto no importa, mientras todavía pueda sea Mab, que había tenido una relación romántica con Hounland en el pasado y lo conocía bien, se quedó a mitad de la frase. Vio la mirada fría e irritada en sus ojos mientras observaba de reojo a los pasajeros aterrorizados, como si quisiera que el avión se estrellara contra el océano en ese mismo momento. Su boca se abrió horrorizada cuando finalmente comprendió por qué Hounland se negaba a actuar. Para el mundo, Hounland era un superhéroe santo e impecable, incomparable, que nunca se equivocaba. Si aunque fuera una sola persona en este avión sobreviviera y contara la verdad sobre lo que había sucedido en la cabina, su imagen perfecta quedaría destruida. No podía permitirlo. Capítulo 50. El héroe más grande del mundo. ¿Cómo puede ser así? Mab sabía desde hacía mucho tiempo que a él realmente no le importaba la vida humana, pero ahora, al ver la muerte inminente de más de 100 personas y su completa indiferencia, la furia ardía en sus ojos. ¿Cómo te atreves a criticar a alguien como Infinite por jugar a ser un superhéroe con una capa? A ella tampoco le había agradado Infinite ni su ascenso privilegiado a The Seven, pero ¿acaso la hipocresía de Hounland no era aún más despreciable? Déjame dejar esto claro, hago lo que quiero. Como un niño haciendo una rabieta al ser atrapado portándose mal, Hounland espetó, señalando con un dedo el rostro de Mab. Soy Hounland, el superhéroe más grande de la Tierra. Nadie lo hace mejor que yo. Sin mí, tú, Infinite, todos ustedes estarían pudriéndose en la Torre Bot sin hacer nada. Levantó ambos brazos, gritando salvajemente como un tirano desquiciado. Su presencia abrumadora obligó a Mab a retroceder. Si yo no puedo salvar este avión, nadie puede. Este maldito avión va a caer. Hounland era la definición misma de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, pero del tipo aterrador. Un niño con poderes divinos. Si perdía el control, podía reducir una ciudad a escombros como si estuviera hecha de bloques de juguete. Mientras se acercaba furioso, ¿cómo podría alguien no estar aterrorizado? El rostro de Mab palideció. Dio un paso atrás, completamente desesperanzada. Hounland tenía razón. Si él no salvaba el avión, entonces nadie más en la tierra podría hacerlo. Mami, vamos a morir. Una niña pequeña enterró el rostro en el pecho de su madre, con su brouche de mariposa temblando junto con sus sollozos. La mujer abrazó fuertemente a su hija, mientras las lágrimas recorrían su rostro sin color. Una anciana apretaba una cruz contra su pecho. Parejas jóvenes se abrazaban para darse un último beso, jurando encontrarse en la próxima vida.
En esta prisión de acero en el cielo, dos superhéroes discutían, ignorando a todos los demás. La desesperación se extendió como un incendio forestal, pero entonces, el avión, que se sacudía violentamente, de repente se estabilizó, como si algo lo hubiera atrapado en pleno descenso. Dime, Mab, ¿por qué no puedes simplemente dejar esto pasar? Homeland, todavía enfurecido por haber sido cuestionado, agarró su muñeca. Su agarre hizo que sus huesos dolieran, pero Mab hizo una mueca de dolor y miró por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. El descenso del avión estaba disminuyendo. El morro ya no apuntaba directamente hacia abajo. No podía ser un milagro. Mab permaneció en silencio, completamente atónita. Oye, Mab, mírame. Homeland seguía gritando. Este maldito avión está a punto de estrellarse. Tenemos que abandonar el lugar inmediatamente. ¿Entendido? Nadie puede saber que estuvimos aquí, ni que este rescate fracasó. No hace falta, lo interrumpió Mab. ¿No te has dado cuenta? El avión ya no está cayendo. Alguien más digno de ser llamado superhéroe está aquí para salvarlos. Señaló hacia la parte delantera del avión, que, de ninguna manera, la fuerza del descenso del avión es fácilmente de cientos de toneladas. Incluso yo. Homeland comenzó a burlarse, pero se giró y miró, y su voz se quedó atrapada en su garganta. Vio una figura de pie frente al morro del avión que caía, sosteniéndolo en el aire y deteniendo su descenso. Un llamativo traje blanco y negro con una capa blanca ondeando detrás de él. Su rostro era joven, increíblemente apuesto. No, eso era imposible. Homeland quedó atónito. Mientras observaba, la figura se giró para mirar a través del cristal, con los ojos llenos de desprecio burlón. No había sorpresa en su rostro ante la situación desesperada. Era como si hubiera esperado completamente que Homeland lo arruinara todo. Abajo, cerca de la costa, un partido de béisbol estaba en pleno desarrollo. Un bateador se preparaba, completamente concentrado, hasta que algo sobre él llamó su atención. Una mancha negra se expandía rápidamente en el cielo, dirigiéndose directamente hacia el estadio. Es un pájaro. Entrecerró los ojos para protegerse del resplandor del sol poniente. No, es un avión. El guante de un compañero cayó de sus manos mientras miraba con incredulidad. En las gradas, la multitud estaba absorta en la alegría cotidiana. Las familias compartían palomitas, los niños se perseguían unos a otros con perritos calientes y las parejas se besaban bajo el atardecer, hasta que el grito de un avión que se estrellaba atravesó el cielo. Un avión, viene directamente hacia nosotros. Alguien se puso de pie, atónito. Otro gritó. La multitud estalló en caos, dispersándose como hormigas asustadas. Un niño con una gorra de los Chicago Cubs se aferró con fuerza a la valla de alambre, sus pupilas dilatadas reflejando la imagen de un avión que se estrellaba y expulsaba humo, precipitándose directamente hacia él. Las animadoras con faldas cortas se agruparon, temblando. El incidente había ocurrido demasiado rápido, los organizadores permanecían allí, conmocionados y desesperados. La mente de todos quedó completamente en blanco. Miren, alguien atrapó el avión, gritó alguien de repente, señalando hacia el cielo. Ante sus ojos, una figura atravesó el cielo, desafiando la gravedad mientras ascendía. La aterradora fuerza de un avión de pasajeros que transportaba a más de 100 personas y se precipitaba desde decenas de miles de pies de altura, todo ello cayó sobre un solo cuerpo humano. El hombre contra un desastre natural. ¡Bum! Dos siluetas, una grande y otra pequeña, chocaron en el aire. En el momento del impacto, una onda expansiva explotó hacia el exterior. La energía resultante recorrió visiblemente el fuselaje del avión, extendiéndose hasta la cola. Milagrosamente, el descenso del avión comenzó a disminuir, y no se rompió. Dios mío. Mientras la multitud observaba la figura con la capa blanca, sus corazones se les subieron a la garganta. El avión todavía estaba cayendo, pero la silueta del héroe se esforzaba por contrarrestar su impulso, equilibrándolo cuidadosamente, asegurándose de que no se estrellara contra el suelo ni se hiciera pedazos por una detención repentina. Los violentos vientos atravesaron el estadio, levantando el plato de home por los aires. Cuando el avión estaba a apenas unos metros del suelo, y parecía que una explosión era inevitable, algunas personas instintivamente se agacharon y apartaron la mirada con miedo. Chirrido. Con un gemido metálico, el morro del avión se arrugó cuando la fuerza que lo sostenía cedió abruptamente. Se detuvo. Ante la mirada atónita de todos, la figura con armadura negra utilizó su hombro para sostener el inmenso peso del avión, bajándolo lentamente hasta que quedó apoyado completamente sobre el campo. En comparación con el avión,
La figura humana parecía una hormiga deteniendo una viga de acero que caía. El impacto visual era abrumador. Parecía como presenciar un milagro. Dios mío. Un anciano se quitó la gorra con incredulidad. Algunos incluso cayeron de rodillas, llorando por la liberación emocional. Punto se conquista más 0.13, punto se conquista más 86, punto se conquista más 0.18. Russell dejó suavemente el avión en el centro del estadio. La luz del sol atravesó el espeso humo, bañando su imponente figura con un resplandor dorado y brillante. Su capa ondeaba con el viento, como un dios descendiendo a la tierra. ¿Quién es él? Nos salvó, Dios. Si no fuera por él, ¿cuántas personas de este estadio seguirían con vida? Lo conozco. Es ese nuevo superhéroe, Infinity, gritó alguien, señalando a la figura en el campo. Infinity, Infinity, Infinity. Entre la multitud, el niño de la gorra de béisbol gritó el nombre junto con su padre. Decenas de miles de ojos estaban fijados en la misma figura, decenas de miles de brazos ondeaban y decenas de miles de bocas coreaban el mismo nombre. El estruendoso rugido recorrió el estadio como un tsunami, audible a kilómetros de distancia. Punto se conquista más 0.14, punto se conquista más 0.16, punto se conquista más 0.12. Las notificaciones del sistema sobre los puntos de conquista caían como una cascada. Aunque el estadio estaba lleno de gente común, todos acababan de presenciar cómo Russell atrapaba un avión que se estrellaba justo delante de ellos, un acto de fuerza divina que había salvado todas las vidas presentes. Sus almas temblaban de asombro y gratitud. El impacto emocional era tan poderoso que algunos sentían el impulso de caer de rodillas en reverencia. Como dice el dicho, ver para creer, pero experimentarlo en persona es un nivel completamente diferente. En apenas unos instantes, Russell había acumulado miles de puntos de conquista, y el número continuaba disparándose. Sonrió ligeramente, voló hasta el avión y abrió de un tirón la pesada puerta de la cabina con sus propias manos. Su silueta a contraluz parecía estar envuelta en un resplandor divino. Los pasajeros del interior quedaron paralizados en silencio, reacios a perturbar la atmósfera sagrada, hasta que una voz gritó, seguida por una explosión de vítores. ¡Hurra! ¡Nos salvaste, Infinity! Eres un héroe, el héroe más grande del mundo. ¿Eres un ángel, un enviado de Dios? Algunos pasajeros temblaron mientras extendían las manos hacia él, abrumados por la emoción, como si estuvieran viendo a una deidad. ¿Están todos bien? Russell caminó por la cabina, con su voz amable tranquilizando a cada pasajero. Manos agradecidas rozaron su cuerpo una tras otra. Salvaste a todos, Infinity. ¿Cómo lo hiciste? En la cabina del piloto, Mav, todavía visiblemente conmocionada, dio un paso adelante con genuina admiración. Ni siquiera Homeland pudo detener ese accidente. Habló desde el corazón, sin pensarlo. Pero ante esas palabras, el rostro de Homeland se oscureció como si lo hubieran abofeteado en público. Su expresión se retorció mientras fulminaba a Russell con la mirada. En la puerta de la cabina, Russell sonrió tranquilamente, actuando como si el superhumano más poderoso del mundo, que parecía dispuesto a matar, no fuera digno de atención. Saludó casualmente a los pasajeros que vitoreaban. Solo un campo de fuerza biológico, eso es todo. Como un supersoldado unopano modificado genéticamente creado por Allen para proteger su planeta de los Viltrumitas, las habilidades de Russell no eran solo para el combate, también estaban diseñadas para el rescate. Incluso los Viltrumitas carecían de campos biológicos tan poderosos. Pero Allen tenía uno, Russell también. Mientras envolviera todo el avión en su campo biológico, no tenía que preocuparse por los daños. Unas pocas cientos, incluso 1000 toneladas de fuerza, no significaban nada. Russell solo había fingido estar luchando, para tocar las fibras sensibles del corazón de la multitud. Incluso había planeado intencionalmente el momento perfecto. Infinity, Infinity. Momentos atrás, Homeland había ridiculizado a este hombre con arrogante desprecio. Todo es falso, todo. Pero ahora, los rugidos que se escuchaban fuera del avión resonaban en sus oídos como repetidas bofetadas. Homeland, tan hábil como era en las actuaciones públicas, conocía demasiado bien esta escena. Con una sola mirada, podía decir que Russell era ahora la estrella del escenario, cada movimiento calculado meticulosamente para lograr el máximo efecto. Pero Russell era mejor, mucho mejor. Este dramático rescate, que sacudía al mundo y era perfecto, era algo que Homeland ni siquiera podría haber soñado hacer por sí mismo. Tú no eres un verdadero héroe. Incapaz de contener sus celos y su furia, Homeland avanzó furioso, clavando un dedo en el pecho de Russell. Oh, no soy el héroe,
a pesar de que salvé a todos. Entonces supongo que tú lo eres, ¿no? Tú, que no salvaste a nadie, que solo empeoraste las cosas como un torpe idiota. La mirada de Russell era tranquila, como alguien observando a un payaso conocido. Simplemente soltó una risita. ¿Qué dice? Humillado y ridiculizado tan abiertamente, los ojos de Hounlande comenzaron a brillar con una peligrosa luz roja. Cualquier otra persona se habría derrumbado de terror ante esa visión. Incluso Mab, de pie a un lado, sintió que se le cortaba la respiración. Sus instintos gritaban que Hounlande estaba a punto de perder el control. ¿Toqué una fibra sensible? Russell permaneció impasible. De alguna manera, esas dos simples palabras dolieron mucho más que una larga provocación. Eso fue la gota que colmó el vaso. Las venas de la frente de Hounlande se hincharon y su expresión se volvió repentinamente escalofriante. Levantó ligeramente la barbilla, con una luz carmesí a punto de salir disparada de sus ojos. No, la expresión de Mab cambió drásticamente. Se apresuró hacia adelante, intentando detenerlo. Lo sabía demasiado bien, esa mirada significaba asesinato. Capítulo 51. Los dioses traen destrucción, parece que realmente estás entrando en pánico. En la entrada de la cabina del piloto, Russell estaba cara a cara con el visiblemente alterado Hounlande, con una expresión inexpresiva, pero con los ojos ardiendo con una peligrosa luz carmesí, como lava fundida a punto de entrar en erupción. Sus miradas chocaron, haciendo que saltaran chispas en el aire. ¿Ojos láser? Mab quedó atónita al ver los ojos de Russell brillando con la misma energía que los de Hounlande, idénticos en todos los sentidos. ¿Puede desafiarme? La ceja de Hounlande se contrajo, su rostro adoptó una expresión más fría para ocultar el destello de sorpresa. Bajó la voz, furioso. ¿Quién te crees que eres? Salvar un avión con el que ni siquiera me molestaría en usar algún campo de fuerza biológico desconocido y tener la misma visión láser que yo, ¿crees que eso te da derecho a desafiarme? A desafiar al superhumano más poderoso del mundo. Dio un paso adelante, listo para atacar. ¿Qué está haciendo? Hounlande está intentando intimidar a Infinity Man. Lo vi. Cuando mató al terrorista, su visión calorífica dañó el avión. Por eso empezamos a caer. Está furioso, totalmente avergonzado. Está culpando a Infinity Man en lugar de reflexionar sobre su propio error. No puede ser. Aunque los pasajeros no podían escuchar las palabras exactas entre los dos, podían ver claramente los ojos rojos brillantes de Hounlande mientras se preparaba para atacar a Russell. Los pasajeros, que todavía se estaban preparando para desembarcar, inmediatamente comenzaron a alterarse. No permitirían que su salvador fuera castigado o culpado de ninguna manera. ¿Qué demonios estás haciendo, Hounlande? Oye, aléjate. Alguien incluso le arrojó un cartón de leche vacío a Hounlande. ¡Paf! El cartón golpeó su pecho. Hounlande instintivamente se giró en la dirección de donde había venido, con los ojos ardiendo de furia roja. La intensidad de su mirada hizo que el hombre que lo había arrojado se desplomara de miedo, con las piernas cediendo. Los demás, al ver la feroz expresión de Hounlande, tan diferente de su personalidad televisiva, comenzaron a retroceder, alarmados. Él no va a hacernos daño, ¿verdad? Yo no quise. Al salir de su ataque de furia, Hounlande rápidamente apagó sus ojos láser y levantó ambas manos, con una sonrisa forzada e incómoda mientras se dirigía a los pasajeros. Ja, vamos. No se hagan una idea equivocada, solo estaba bromeando con Infinity. La psique de Hounlande estaba profundamente retorcida, malhumorado, despiadado, pero desesperado por recibir afecto y atención. No se atrevía a mostrar su naturaleza brutal en público, por miedo a perder a sus seguidores. Intentó colocar amistosamente una mano sobre el hombro de Russell para demostrar que estaban en buenos términos, pero Russell se la apartó bruscamente sin dudarlo. Si no estás dispuesto a luchar, entonces no enseñes los colmillos como un perro que ladra más de lo que muerde. Con ese frío comentario, se dio la vuelta y se alejó. Ese intercambio dejó absolutamente claro que las cosas no eran como Hounlande afirmaba. Los pasajeros se reunieron en la puerta de la cabina y todos se pusieron del lado de Infinity, quien los había salvado. Susurraban entre ellos, lanzando miradas cautelosas a Hounlande mientras desembarcaban. Hounlande no es tan perfecto como dicen los medios. ¿Está celoso? ¿Infinity Man le robó el protagonismo? Infinity. Mientras los pasajeros seguían a Russell fuera del avión, el estadio volvió a estallar en estruendosos vítores. Las multitudes se abalanzaron hacia el campo de béisbol, levantando a Russell por encima de sus cabezas. En medio de la multitud rugiente y las emocionadas conversaciones, Hounlande apretó los dientes. Por primera vez en su vida,
tembló de furia, pero no se atrevió a arremeter. El rostro que alguna vez había sido amado de Bot se había convertido en un simple espectáculo secundario, eclipsado, opacado. Algunos jóvenes fanáticos intentaron acercarse a él para tomarse fotos, pero los pasajeros del avión los detuvieron y les contaron lo que habían visto en voz baja y cautelosa. La duda nubló instantáneamente las expresiones de los jóvenes fanáticos. Cuando Infinity logró llevar a salvo el Boeing 737 fuera de control hasta el centro del estadio de béisbol, fue como si el mundo contuviera la respiración. Un nuevo superhéroe conocido como Infinity evitó un segundo 11 de septiembre. En las imágenes de las noticias, un enorme avión de pasajeros dejaba una estela de humo negro mientras se precipitaba desde el cielo, solo para que la cámara captara la silueta de una figura con capa blanca elevándose desafiantemente hacia los cielos. En todo el mundo, presentadores de noticias con rostros diferentes, hablando diferentes idiomas, informaron de la misma increíble historia. Un Boeing 737 secuestrado por terroristas había sido salvado y más de 100 vidas habían sido perdonadas. Algunos presentadores estaban tan emocionados que sus voces temblaban. Un superhéroe en ascenso, Infinity, acaba de evitar un desastre potencialmente más devastador que el ataque a las Torres Gemelas. Capítulo 52. Cuando se ha equivocado Dios. Los medios de comunicación de todas partes publicaron titulares sin parar. The New York Times, hombre de acero, Infinity salva a cientos él solo. The Washington Post, esta vez, un héroe dio un paso al frente. Infinity detuvo la tragedia antes de que comenzara. Las redes sociales explotaron. El hashtag número InfinityManero encabezó las tendencias mundiales. La gente compartía videos borrosos grabados con sus teléfonos el momento en que levantó el avión, su silueta contra el atardecer y los pasajeros rescatados rompiendo en lágrimas. En Times Square, la escena del rescate se reproducía en pantallas gigantes. Las multitudes se detenían para mirar, levantando teléfonos y puños, coreando el nombre del héroe. Todo lo relacionado con Infinity se convirtió en un tema de conversación a nivel mundial. En la Casa Blanca, el secretario de prensa celebró una conferencia de emergencia. El presidente tenía la intención de otorgarle a Infinity Man la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil, nunca antes concedido a un superhumano. En Nueva York, la gente se reunió frente a la Torre Bot sosteniendo carteles que decían, Infinity Man, eres nuestro héroe. Los vendedores ambulantes vendían camisetas y gorras con el logo de Infinity. Los niños dibujaban con crayones al héroe vestido de negro. Los pasajeros rescatados se convirtieron en invitados muy solicitados en programas de televisión, relatando el milagroso acontecimiento. Una madre entre lágrimas recordó, abracé a mi hija, pensando que todo había terminado, y entonces él llegó, como un rayo de luz, nos sacó del infierno. Una anciana temblorosa declaró, era la voluntad de Dios. Infinity Man, él es diferente, es un mensajero enviado por el cielo. Una joven pareja, entre sollozos, dijo, se suponía que íbamos a morir en ese avión, pero él nos dio una segunda vida. Incluso los aficionados al béisbol del estadio dieron su opinión. Un niño con una gorra dijo que quería ser bombero cuando creciera, para salvar vidas como Infinity Man. Mientras tanto, el desastroso comportamiento de Homeland durante el secuestro y su mala actitud posterior provocaron una intensa reacción negativa. En los programas de televisión, los invitados se enfrentaban en acalorados debates. Algunos argumentaban que Homeland y Mav aún así habían acabado con los terroristas, pero otros decían que 2 o 3 hombres armados no eran gran cosa para todo un equipo de superhéroes. Si alguien más hubiera estado a cargo, las cosas podrían haber salido mejor. Sin la imprudente visión calorífica de Homeland, el avión no habría estado en peligro en primer lugar. E incluso había habido un piloto de reserva a bordo, un empleado de Bot que estaba de vacaciones, que podría haber aterrizado el avión de manera segura. Las discusiones en Internet se intensificaron. Viejas imágenes de los rescates anteriores de Homeland volvieron a aparecer, siempre excesivamente violentos, poniendo a menudo a civiles en peligro y matando sospechosos cuyos crímenes no justificaban la muerte. En apenas unos días, la imagen perfecta de Homeland quedó destrozada. Se convirtió en un héroe sumido en la controversia y las opiniones divididas. Curiosamente, su enorme base de seguidores en Internet, el enjambre que podía ahogar cualquier crítica, se redujo de repente. La imagen santa que Bot había construido cuidadosamente para Homeland comenzó a desmoronarse bajo una ola de intenso escrutinio público. Puntos de conquista 18.902, Señor, Stonefront ha regresado.
Dentro del ático, Edgar entró con un informe. Russell, de buen humor, apartó su atención del contador que no dejaba de aumentar en la pantalla. Está aquí ahora. Me encontró hace poco y dijo que quiere unirse a The Seven. Oh, Russell levantó una ceja. En un momento como este, ¿cómo está Homelander? Hizo una enorme rabieta después de regresar a la torre. Rompió un montón de cosas. Luego se enfrentó a mí. Exigió saber por qué Bot PR todavía no lo estaba defendiendo. Preguntó si estaba actuando bajo tus órdenes, dijo Edgar con calma. Le dije directamente que todo esto era culpa suya. Demasiada gente lo vio dañar el avión. Recientemente filtró el compuesto V, Bot lo crió, pero no le debemos nada. No tiene derecho a exigirnos nada. Desde entonces, Homelander se había encerrado en su habitación, oscilando entre la desesperación y la furia, caminando de un lado a otro con el rostro sombrío como un león enjaulado en un circo, desesperado por escapar pero temeroso del látigo. Señor, las emociones de Homelander se están volviendo cada vez más inestables. Está al borde de perder el control. Edgar consideró que valía la pena advertirle. Russell simplemente sintió. La reacción de Homelander era exactamente la esperada. ¿Y que Stormfront apareciera justo ahora? Probablemente estaba intentando aprovecharse de la situación, esperando volver a acercarse a Homelander y difundir nuevamente su ideología de supremacía de los superhumanos arios. Tío Uzi, busca una habitación. Trae a Stormfront para que me vea más tarde. Russell golpeó el escritorio con los dedos, con voz fría. Stormfront estaba entre los supers más poderosos por debajo de Homelander y Soldier Boy. No estaba seguro de si su control mental podría mantenerla bajo control durante mucho tiempo. Kate Dunlap había lavado el cerebro de Golden Boy varias veces, pero al final, él lo recordó todo. Y esta mujer trastornada que soñaba con formar un ejército de superhumanos para masacrar a toda la humanidad. Russell no tenía intención de desperdiciar esfuerzos con ella, mejor hacerla desaparecer por completo. No era más que una payasa buscando una oportunidad. Fácil de aplastar. Russell tenía otras prioridades. ¿Cómo va el proyecto del equipo temporal de superhumanos? Señor, durante los últimos días, hemos examinado a presos condenados a muerte de varias prisiones de Estados Unidos. Los hemos probado con una dosis del suero durante unos minutos. La mayoría mostró resultados mediocres. Sin embargo, 2 presos podrían resultar útiles. Edgar habló. Deseaba desesperadamente completar esta tarea para su amo supremo, pero la realidad no se doblega ante la voluntad personal. 2 personas todavía estaban muy lejos de formar un equipo completo. Teniendo en cuenta el tiempo necesario para llegar a acuerdos entre los gobiernos federal y estatales, firmar contratos con las prisiones y reasignar personal de bot para garantizar el control sobre estos individuos, examinar tantas prisiones en apenas unos días ya era bastante rápido. 2. ¿Alguno de ellos tiene la capacidad de volar? Uno sí, el otro puede volar más o menos, pero no muy rápido. Russell tamborileó rítmicamente con los dedos sobre el escritorio, mientras sus ojos reflejaban sus pensamientos. Después de una breve pausa, tomó una decisión. Busca un lugar, prepara a esos 2 presos. Lleva a Storm a conocerlos. Quiero ver sus habilidades de primera mano. Sí, señor. 2 personas no eran muchas, pero por ahora era suficiente. Todavía tenía algunos, candidatos especiales, en reserva. Mientras estos 2 pudieran cumplir incluso con las expectativas mínimas, Russell estaba listo para actuar contra Homelander. Vivir al lado de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, egocéntrico e inestable, era insoportable a menos que estuvieras constantemente inclinándote y arrastrándote para complacerlo. E incluso entonces, era intolerable. A pesar de haberse reunido con Homelander solo 2 veces, Russell ya lo encontraba profundamente repulsivo. A nadie en su compañía se le permitiría volverse tan arrogante como para atreverse a amenazarlo. Te amamos, Infinite Man. Eres el héroe de la nueva generación. Homelander es un carnicero. Muchos que ni siquiera habían cometido crímenes capitales murieron a sus manos, privados de una segunda oportunidad en la vida. Las fuentes dicen que Homelander en realidad es arrogante e indiferente ante la vida. En el proceso de capturar criminales, ha matado por error a innumerables civiles inocentes. Recientemente, la Casa Blanca anunció planes para otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad al superhumano Infinite Man, un honor sin precedentes que ni siquiera Homelander ha recibido. Dentro de la Torre Bot, en el lujoso apartamento donde residía Homelander, este yacía desnudo sobre el sofá, con las extremidades extendidas, los ojos fijos en el televisor.
La habitación estaba tenuemente iluminada, con la única luz proveniente de la pantalla parpadeante. Los clips elogiando a Infinite Man se alternaban con duras críticas hacia él. La expresión de Homeland cambiaba constantemente bajo el resplandor de la pantalla, como si estuviera sufriendo un colapso mental. A veces parecía un niño perjudicado por una injusticia. Otras veces, como un león enfurecido por un intruso. En un momento irradiaba una soledad aplastante. Al siguiente, un brillo asesino parpadeaba en sus ojos como el de un asesino demoníaco listo para atacar. Cualquiera que presenciara una escena tan aterradora sentiría un escalofrío recorrerle la columna vertebral. De repente, la puerta se abrió de golpe. El superhumano más fuerte del mundo, encerrado en su habitación durante días, es difícil imaginar que podría mantenerte atado. Una mujer vestida con equipo de combate, con un peinado llamativo que irradiaba un aura feroz, entró tranquilamente, como si aquel fuera su propio jardín. Miró alrededor del apartamento casi destrozado con total naturalidad. Ver a Homeland completamente desnudo no la afectó en lo más mínimo. Lo observó como una mujer madura observaría a un niño pequeño. He oído que a algunas personas les gusta desnudarse por completo cuando están bajo presión, como si regresaran al vientre materno. Ayuda a aliviar la ansiedad. ¿Quién eres tú? Los ojos de Homeland brillaron en rojo como advertencia. Que alguien hubiera irrumpido y lo examinara de esa manera hizo que se volviera hostil de inmediato. Tranquilo, Homeland. Estoy aquí para ayudarte. Stone sonrió. ¿Ayudarme? No necesito la ayuda de nadie. El tono de Homeland estaba cargado de intención asesina. Pronunció cada palabra con frialdad. No me importa quién seas. Tienes 3 segundos para salir o te convertiré en un cadáver carbonizado y haré que alguien se encargue de llevarte. Por supuesto, por supuesto. Homeland es el superhéroe más fuerte del mundo. Nada puede interponerse en tu camino. La sonrisa de Storm era suave, maternal y teñida de un encanto seductor, como una madre consolando a un niño malhumorado. Se tumbó suavemente a su lado y colocó una mano sobre su pecho. Pero incluso Dios puede cometer errores, tomando un camino equivocado sin darse cuenta. Su voz era suave, como una canción de cuna cantada por una madre para calmar a su hijo, haciendo difícil sentir cualquier hostilidad. Mientras se acercaba, Homeland notó por primera vez que esta mujer tenía el aire maduro y maternal de alguien que había tenido hijos. Era el tipo de mujer que más le atraía, mucho más atractiva incluso que Madeline. La gracia y sensualidad que irradiaba en cada movimiento hacía que Madeline pareciera una tímida colegiala en comparación. Aún así, su estado de ánimo seguía siendo oscuro e inestable. Todavía no había disparado sus láseres, pero su expresión permanecía sombría. ¡Qué ridículo! Dios nunca comete errores. El tono de Homeland no sonaba como el de un creyente devoto defendiendo a Dios, sino más bien como el de un narcisista proclamándose Dios, infalible y por encima de toda duda. Stone sonrió débilmente, con los ojos brillando de deleite. Continuó convenciéndolo. No, Homeland, incluso Dios ha cometido errores. Aunque sus palabras lo contradecían, la expresión de Homeland se suavizó ligeramente al escuchar que incluso Dios había cometido errores. Cuando se ha equivocado Dios, tomó un camino equivocado sin saberlo. Eres épico. Después de todo, eso contradecía la imagen popular de una deidad omnipotente y sabia. Dios no solo cometió un error. Su error fue tan grande que lo llenó de arrepentimiento. Un destello de locura brilló en los ojos de Storm, como un demonio susurrando una tentación. Su voz tenía un poder seductor mientras se inclinaba más cerca. Afortunadamente, se dio cuenta a tiempo. Corrigió su error con un gran diluvio, limpiando el mundo de aquello que despreciaba. Solo los justos elegidos, fieles a él, fueron perdonados. A través de ellos, la humanidad comenzó de nuevo. Él corrigió sus errores, y finalmente moldeó el mundo hasta convertirlo en lo que deseaba. ¿Estás diciendo que el error de Dios fue crear a los humanos, y destruyó el mundo para corregirlo? Eso no parece estar mal. Básicamente es lo que dice la Biblia. Homeland frunció el ceño. Sentía que había tropezado con algo profundo. Él no había cometido ningún gran error como crear a la humanidad. Tampoco poseía ese tipo de poder. Pero como alguien que se sentía cada vez menos querido, cada vez más aislado, el método de Dios para corregir los errores despertó en él un tipo de inspiración peligrosa. Capítulo 53. Vale la pena intentarlo. Varias palabras tocaron una fibra profunda en el subconsciente de Homeland, un lugar desesperado por amor. Como un rayo, atravesaron su corazón. Sintió como si hubiera comprendido algo, pero seguía siendo difícil de alcanzar.
Hounlande, estás enfrentando el mismo dilema que el mismísimo Dios, recorriendo un camino retorcido sin darte cuenta, dijo Stormfront con calma. Eres tan poderoso como un Dios, pero estás atrapado en una jaula construida por las manos de simples mortales. ¿Alguna vez has escuchado la historia del elefante y la estaca del circo? Acarició suavemente la mejilla de Hounlande, como un maestro sabio consolando a un alumno. Un elefante que puede arrancar de raíz un árbol imponente sigue estando atado por la misma frágil estaca que lo sujetaba cuando era una cría. En el circo, los entrenadores ataban a un elefante recién nacido a una estaca de madera con una cuerda. Al principio, el elefante bebé luchaba furiosamente, intentando liberarse, pero a pesar de sus esfuerzos y de las heridas que sufría, no podía soltarse. Finalmente, aceptó su confinamiento. Con el paso del tiempo, el bebé se convirtió en un poderoso elefante que pesaba varias toneladas. Sin embargo, seguía encadenado a aquella diminuta estaca, no porque no pudiera liberarse, sino porque había dejado de intentarlo. ¿Qué estás tratando de decir? La expresión de Hounlande se oscureció, ofendido por ser comparado con un elefante cobarde y tonto. Tan inteligente como eres, Hounlande, entendiste cada palabra, por eso estás tan enfadado. Tú eres ese elefante, y Bot es la estaca. Stormfront sonrió. Sé lo que Bot te hizo cuando eras niño. Esa constante necesidad de atención y validación que inculcaron en ti nunca desapareció, pero ¿alguna vez has considerado que, con tu poder, podrías hacer lo que hizo Dios? Escapar de tu jaula de la misma manera. ¿Quieres decir, acabar con el mundo? La expresión de Hounlande cambió drásticamente. Un destello de repulsión e incredulidad cruzó su rostro. Aunque consideraba insignificantes las vidas humanas, la idea de acabar con el mundo nunca se le había ocurrido realmente. Quiero admiración y reverencia por parte de la gente, no estar en la cima de una montaña de cadáveres infestada de moscas. No, no, escúchame, no importa lo que hagas ahora, para el público eres como una sábana blanca manchada de tinta, nunca volverás a estar limpio. Donde quiera que vayas, habrá miradas de sospecha y ojos llenos de desprecio. Stormfront apoyó la mano sobre su pecho, calmándolo con su tacto. Su voz era seductora, madura y llena de un peligroso atractivo. Pero si tú, un hombre tan poderoso como un dios, limpiaras el mundo, dejando solo a aquellos que te adoran, que coinciden con tus ideales, devolverías a la civilización a su estado primitivo, reconstruirías las reglas del mundo según tu voluntad, estarías rodeado de un amor ilimitado. Los niños de la próxima generación crecerían leyendo escrituras que alaban tu nombre, lo corearían como un mantra sagrado. Te convertirías en el dios del nuevo mundo, el dios del nuevo mundo. La boca de Hounlande se secó. En sus oídos, era como si coros de personas ya estuvieran cantando su nombre. Mientras imaginaba aquella escena, cerró los ojos con placer. Su rostro se sonrojó de emoción. Ese mundo le parecía un paraíso. Sin embargo, hasta el sueño más dulce debe terminar eventualmente. No, no, Hounlande apretó los dientes, apartando su mano. Casi lograste convencerme. No lo haré, estás loca, has perdido la cabeza. Eso no es realista. Un solo hombre no puede destruir el mundo. No solo un hombre. Podríamos construir un ejército de superhumanos, contigo como líder. Ellos serían los ángeles de una nueva era, adorados por todos, y tú serías su Dios. La humanidad se arrodillaría donde quiera que camináramos. Bot nunca lo permitiría. Una vez más, Hounlande se encontró tentado por la posibilidad de un futuro así, con su expresión desgarrada por el conflicto. Pocos sabían que todos los superhumanos eran productos fabricados por Bot, y ese es exactamente el problema. No sabes nada sobre Bot. Eres como un elefante que asume que la estaca es demasiado fuerte, simplemente porque nunca has vuelto a ponerla a prueba. ¿Crees que no conozco Bot? Y tú sí, Hounlande resopló con frialdad. Nadie conoce Bot mejor que yo, porque Bot fue fundada por mi esposo. Stormfront se levantó y caminó hacia la ventana con las manos detrás de la espalda. ¿Qué tonterías estás diciendo? Frederick Bot fundó la compañía en el siglo pasado. ¿Estás diciendo que era su esposa? Hounlande frunció el ceño. Busca el nombre Stormfront. Ante su sugerencia, Hounlande encontró rápidamente la información y quedó atónito al descubrir que la mujer frente a él había sido una superheroína que se remontaba a la Segunda Guerra Mundial. ¿Realmente eras la esposa de Frederick Bot? Capítulo 54. Créelo, hijo de puta, ¿realmente eras la esposa de Frederick Bot? Las antiguas fotografías en blanco y negro no mentían. Se veía exactamente igual que la mujer que tenía delante,
Incluso había una foto de su boda en la que aparecía con un vestido de novia junto a Frederick Bob. Estas pruebas innegables hicieron imposible que Homeland dudara de ella. Tragó saliva, tanto escéptico como intrigado. Su creencia profundamente arraigada en el poder inquebrantable de Bot de repente se resquebrajó. ¿Y qué si era Bot? ¿Y qué si era su junta directiva? La esposa de su fundador, la abuela de aquellos miembros de la junta, acababa de adularlo a él. Podría ser. Así que Bot no es ni de lejos tan poderosa como pensabas. Una semilla había sido plantada profundamente en el corazón de Homeland. Stonefront estaba a punto de aprovechar la oportunidad mientras el hierro estaba caliente, cuando su teléfono vibró. Ding. Dentro de media hora, en el bosque junto al hospital psiquiátrico Side señora Bot, deseo hablar de algo con usted en persona. Después de eso, su solicitud para unirse a los Seven será aprobada. El mensaje era de Edgar. Como esperaba, Edgar no se atrevía a rechazar una petición tan insignificante como dejarla entrar en los Seven. El mayordomo negro que sus descendientes habían contratado para administrar el negocio familiar ahora había venido a hablar personalmente con ella. Al mirar la ubicación, Stonefront comprendió inmediatamente y sonrió con frialdad. Ese lugar era la instalación secreta de investigación de Bot para las pruebas del compuesto V en adultos, llena de superhumanos inestables. Era un sitio altamente sensible y peligroso. Claramente, Edgar todavía no había encontrado a una persona adecuada para administrarlo. Stonefront ya sabía lo que Edgar quería de ella, un intercambio. Él le permitiría unirse a los Seven y ella supervisaría la seguridad de la instalación. No importaba. Mientras pudiera unirse a los Seven y acercarse a Homeland, nada más importaba. Este era el primer paso hacia la construcción de su nuevo mundo de superhumanos arios que había imaginado. Tengo que irme, dijo Stonefront, caminando hacia la puerta. Ahora, ¿no puede esperar esto? Homeland finalmente había caído en el Answallow, su curiosidad por el verdadero poder de Bot acababa de despertar. No quería que ella se marchara todavía. No te preocupes, tendremos mucho tiempo para hablar en el futuro. Sonrió misteriosamente con la mano en el pomo de la puerta. Oh, cierto. ¿Sabías que tienes un hijo? ¿Qué? Homeland se quedó paralizado. ¿Tengo un hijo? Antes de que pudiera reaccionar, Stonefront ya había salido por la puerta. Ya fuera un hombre o una mujer, un toque de misterio siempre alimenta el deseo y la curiosidad. Ella quería que Homeland siguiera pensando en ella hasta su próximo encuentro, pero lo que no sabía era que quizá no hubiera un próximo encuentro para ella. El mundo de Invincible Russell regresó del universo de The Voice y tomó un sorbo de agua. Había estado comprobando la situación con regularidad, por si acaso un imán hacía algún movimiento. Si eso ocurría mientras solo Debbie y Mark estaban en casa, perdería la oportunidad de detenerlo. Bajó las escaleras para tomar algo y encontró a la tía Debbie de pie frente a un bulto que había descubierto. Tenía el ceño fruncido y parecía completamente perdida en sus pensamientos. Tía Lie. Al principio ella no respondió. Él se acercó y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. Me asustaste. Ah, ¿eres tú, Russell? Debbie volvió en sí y suspiró aliviada. Lo llevó hasta la mesa. Russell, tu tío Nolan y Mark están fuera. La Agencia de Defensa Global dijo que un meteorito podría golpear la Tierra, así que fueron a detenerlo. Encontré esto. Debbie abrió el bulto, revelando un traje de superhéroe dañado y manchado de sangre. Después de aquel fatídico día, Russell le había contado a Debbie las sospechas de Cecil de que Omni-Man era el asesino y le había pedido que la protegiera a ella y a Mark. Ella había comenzado a notar todo tipo de comportamientos extraños en su marido y no podía evitar sospechar lo peor. Desde entonces, ella y Russell se habían convertido en aliados silenciosos dentro de aquella casa. Ella quería la verdad. Si estaba equivocada, limpiaría el nombre de Nolan. Pero si tenía razón, Nolan solía darme sus trajes para limpiarlos y repararlos. Pero ese día exigió que le devolviera este y nunca volví a verlo. Lo encontré escondido en el conducto de ventilación. Ahora que había descubierto una posible evidencia del crimen de su marido, Debbie estaba sumida en la confusión, sin saber qué hacer. Si era inocente, ¿por qué esconder el traje? ¿Por qué el tío Nolan simplemente no lo tiró? Pensó Russell, mirando la tela empapada de sangre. Tal vez lo había guardado como recuerdo, o como un sombrío recordatorio del punto de no retorno. ¿Debbie, vas a entregárselo a la Agencia de Defensa Global? No, quiero que Arthur lo analice primero, dijo Debbie con determinación entre lágrimas. Russell, quizá tu tío estaba siendo controlado o amenazado. Tal vez no tuvo elección. El viejo Arthur podía adaptar trajes de batalla para cualquier superhéroe,
Sus habilidades técnicas estaban a años luz de las de un simple sastre. Si alguien podía interpretar el estado del traje, era él, no la GDA. Lo entiendo. Te apoyo, tía Debbie. Russell la abrazó suavemente, dándole palmaditas en la espalda. Aquella pobre mujer estaba siendo aplastada entre el amor y la justicia, casi destrozada. Gracias, cariño. Para Debbie, Russell era la primera persona en quien Cecil había confiado con la verdad. Ahora esperaba que fingiera no haber visto el traje, por el momento. Después de consolarla, los ojos de Russell se levantaron de repente hacia el cielo. ¿Qué pasa? El tío Nolan y Mark han vuelto. Su extraordinario oído había captado el sonido de dos figuras volando de regreso a velocidad supersónica. La tía Debbie rápidamente escondió el bulto debajo del armario y se secó las lágrimas, fingiendo que no había pasado nada. Los dos aterrizaron en el jardín uno después del otro. Mark corrió de vuelta a la casa, radiante de emoción, y gritó: Russell, mamá, no van a creer lo que hice hoy. Salvé un país. Sacó el pecho con orgullo. De verdad. Debbie sonrió. Mark no notó lo forzada que era su sonrisa. Se volvió hacia su primo y comenzó a describir animadamente su experiencia. Ese meteorito que vino del espacio hoy, de decenas de metros de ancho. Según los cálculos, si hubiera impactado en ese desafortunado pequeño país del Pacífico, el impacto habría sido decenas de veces más fuerte que la bomba atómica de Hiroshima. Ese era pequeño, dijo Omni-Man mientras entraba por la puerta principal. ¿Decenas de metros es pequeño?, preguntó Mark, sorprendido. Había necesitado todo lo que tenía para detenerlo. Deberías haber visto el que detuve la última vez. Era incluso más grande que el que acabó con los dinosaurios. Pero era diferente. Lo detecté cuando todavía estaba lejos de la Tierra, flotando sin peso en el espacio, sin haber sido atrapado aún por la gravedad terrestre. Si hubiera sido atraído y acelerado, quizá no habría podido apartarlo a tiempo. Omni-Man compartió el recuerdo de una de sus muchas ocasiones salvando la Tierra, sonriendo junto a su familia. Cualquiera que observara esto jamás sospecharía que un héroe tan condecorado pudiera ser el asesino de los guardianes globales. Russell permaneció en silencio por un momento. Esto era solo una de muchas hazañas, casi insignificantes, en la larga historia de Omni-Man salvando el planeta. Había salvado el mundo muchas veces. Si no hubiera ocurrido la masacre de Chicago, cuando arrastró a Mark a una matanza que provocó indignación y empatía pública, incluso después de matar a los guardianes globales, la opinión pública podría haber seguido siendo compleja, quizá incluso pidiendo clemencia o perdonándole la vida. Al menos, no habría terminado convertido en un fugitivo que ni siquiera podía mostrar su rostro en la tierra. El militarismo realmente destruye vidas. En cierto sentido, el tío Nolan no tenía muchas opciones. Si no hubiera actuado, otro Viltrumita lo habría hecho, matando tanto a Mark, el mestizo, como a su esposa Debbie en el proceso, antes de llevarse a Nolan de regreso para ser juzgado y ejecutado. Russell miró a aquella familia que todavía permanecía unida, todavía riendo y sonriendo, y suspiró interiormente. Cuando Nolan finalmente actuara, haría todo lo posible por detenerlo. Idealmente, evitaría que Nolan matara a alguien más. Al menos entonces, Nolan podría seguir teniendo una salida. Con el carácter amable pero inquebrantable de la tía Debbie, una vez que haga analizar ese traje y confirme que su marido realmente es el asesino, no podrá reprimir su dolor y su ira, lo confrontará para obtener la verdad. En ese momento, el tío Nolan no podrá mantener su actuación y comenzará su campaña para conquistar el mundo. Probablemente sucederá en los próximos días. Russell decidió que después de esto regresaría al mundo de The Boys para evaluar a esos dos superhumanos temporales. Si mostraban siquiera el más mínimo potencial, actuaría contra Homelander. Vale la pena intentarlo. Incluso si no puedo derrotarlo, tampoco hay forma de que él pueda derrotarme a mí. No hay peligro real. En el peor de los casos, simplemente lo alertaré antes de tiempo. Aún así, teniendo en cuenta el defecto de Homelander, su interminable necesidad de amor y atención, tampoco podría abandonar la tierra. En el bosque junto al centro Sky Grove, las hojas caídas cubrían el suelo. Un elegante automóvil negro de lujo estaba estacionado entre los árboles. Stormfront, crepitando con electricidad, descendió del cielo. Vio a un joven sentado en el asiento trasero del automóvil, con la puerta abierta, como si hubiera estado esperándola. Otro hombre permanecía cerca respetuosamente como un sirviente. Era Edgar, a quien había visto no hacía mucho en la oficina ejecutiva de Bob Infinity.
Aunque había estado viviendo en Alemania, la siempre inquieta Stormfront mantenía una estrecha vigilancia sobre Bot International. No había recibido ninguna noticia de parte de su familia, pero había rumores dentro de Bot de que el recién incorporado Infinity en los Seven era en realidad un miembro de la junta directiva de Bot. La deferencia de Edgar hace que eso parezca probable. Sin embargo, cuando vio que Russell permanecía sentado incluso después de su llegada, como un superior esperando a un subordinado, su rostro se volvió frío. Edgar, nunca fuiste tan cuidadoso ni respetuoso conmigo. ¿Es solo porque fui expulsada de la junta? ¿Realmente juzgas un libro por su portada? Mientras se acercaba, lanzó una fría puya a Edgar. ¿Y tú, joven? La generación más joven realmente no tiene modales. He estado alejada de la familia durante años, pero nunca he oído hablar de ti. A juzgar por tu edad, eres el nieto de Franz o de Muller. ¿No te dijeron que todavía tienes una bisabuela? Stormfront cruzó los brazos y permaneció firmemente en su lugar, levantando la barbilla para mirar fríamente a Russell en el asiento trasero.